A comenzar nuestro tema el día de hoy. Astrid, comenzamos a grabar la clase, por favor. Listo, vea. Gracias. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos. Esta es nuestra sesión número 6. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es manejo de extintores. Es un tema que esperamos en un futuro lo podamos hacer práctico, pero ahora vamos a recibir todo el tema teórico de una forma muy sencilla, muy fácil de comprender. Como siempre, la metodología que vamos a utilizar es la misma. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por el chat la vamos haciendo. Y si algo le interrumpimos a nuestro docente. Nuestro docente del día de hoy es la sorpresa que yo les tenía. Nuestro docente se llama Daniel Marcano. ¿Lo dije bien, Daniel? Adivinen de dónde es Daniel. De Venezuela. De Venezuela. Entonces miren el docente tan especial. Este Marcano es de Oriente, es de Puerto La Cruz, por allí, de Margarita, porque mi papá también es Marcano. Margarita, sí señora. Margarita. Ok. ¿Vieron la sorpresa tan bonita que les traje el día de hoy? Que uno de su misma tierra es el que nos va a ayudar en todo el proceso de capacitación, es el que va a estar con nosotros el día de hoy. Entonces, les voy a pedir a todos que silencien los micrófonos porque para que no tengamos tanta interferencia, solamente en el momento que alguno tenga la necesidad de hablar, pues lo vamos a activar. Y está el chat también. Entonces, a Daniel, que es asesor técnico de Implece, que es uno de nuestros grandes aliados en todo el tema, en este proceso del programa Gestión del Riesgo Fortalezco mi Negocio, es quien nos va a compartir el día de hoy. Daniel, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias primero por la invitación y bueno, por participar en esta hermosa oportunidad. Bueno, ante todo, de nuevo presentarme. Mi nombre es Daniel Marcano. Soy asesor técnico de la empresa Implece, una empresa que pues acá en Medellín cumple las labores de todo el área de seguridad industrial. Soy ingeniero electricista, bombero, tanto en Venezuela como acá en Medellín. Soy bombero en el municipio de Itagüí, paramédico y pues entre otras cualidades, la más hermosa es que por supuesto es ser venezolano, ¿sí? Bueno, la idea de hoy, ¿cuál es? La idea de hoy es que llevemos a cabo una pequeña capacitación, que más que una capacitación es más un conversatorio acerca del tema de extintores, ¿sí? Un tema que a pesar de que es muy importante, pues realmente todos sabemos que la verdadera importancia no se le da al tema, sino hasta cuando nos ocurre realmente una emergencia, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que nos preparemos, nos formemos y como buenos venezolanos que somos, hagamos pues las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces, voy a presentar mi pantalla y por favor me confirma si todos la pueden ver. Todos la ven acá en el momento. Sí, Dani, muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de extintores, ¿quién me puede dar un pequeño abreboca de un concepto muy básico de lo que piensa o cree para esas personas que es un extintor? Para ustedes, ¿qué es un extintor? Un extintor para mí, Giancarlo. Buenos días, mi nombre es Giancarlo. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Giancarlo. Un extintor para mí debe ser algo para tratar de controlar el fuego. Sí, muy bien. ¿Qué más opinamos? Vamos, opinemos todos un poquitico. ¿Qué es un extintor? Sí, es un dispositivo especializado para, en casos de emergencia, extinguir el fuego. Muy bien. De las damas, de mis bellas damas, ¿qué es un extintor? Es una herramienta para un caso, es muy necesario tenerlos en nuestros negocios para un caso de emergencia.
Por ejemplo, si nos encontramos en un momento de peligro, como cuando pueden haber cortocircuitos, algo así, y es muy necesario tenerlo. Muy bien. Otra dama. ¿Qué es un Hola, extintor? profe. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Es una herramienta de seguridad. Sí. Herramienta de seguridad que nos permite ¿qué? Aló, se nos fue. Es un aparato portátil. Muy bien. Es un instrumento que... Un instrumento. Tenemos problemas con los audios, creo. No, profe. Bueno, ahí me escuchan bien. Ustedes me escuchan bien a mí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué es un extintor? Básicamente, un extintor es una herramienta, aparato, dispositivo, equipo o instrumento que nos permite atacar o controlar conatos de incendio, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que significa conato de incendio? En su concepto o en su naturaleza de pensar un poquito, ¿qué creen ustedes de lo que es un conato de incendio? ¿A qué les suena conato de incendio? ¿Aló? Es cuando se está iniciando un incendio Muy bien. y yo pienso que a través o con el extintor lo podemos controlar y se pueden evitar incendios más graves, como por ejemplo, si yo tengo el extintor, puedo controlarlo y dar tiempo que llegue el equipo de bomberos, pero si no lo tengo, entonces quizás los daños puedan ser muy graves. Excelente, muy bien. A ver, ¿quién pesa algo más? ¿Quién da algo más? ¿Qué es un conato de incendio? ¿Conato qué creen ustedes que significa? Conato es el comienzo de algo. Cuando comienza un incendio que ya vemos que no se puede, cuando comienza el fuego, que ya vemos que no se puede apagar, ya eso comienza a ser un conato, algo más fuerte. Muy bien, exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de conato, hablamos de que conato significa principio, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la terminología de conato de incendio hoy en día es una terminología que está obsoleta, es decir, ya está prácticamente desechada. ¿Por qué razón? Porque ya hoy en día no se llama conato de incendio, sino fuego incipiente, que en teoría es lo mismo, principio de incendio. Ahora bien, si nos vamos a la presentación, hablamos entonces de que un extintor nos permite apagar un fuego. Ahora debemos conocer qué es lo más básico, que en teoría sería saber principalmente qué es el fuego. ¿Quién me podría decir, con algo muy básico, lo que para esa persona es el fuego? ¿Qué es el fuego? Para ustedes, ¿qué significa el fuego? El fuego es donde se inicia todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el fuego? Nadie. Vamos, alguien. Para mí sería como una chispa que causa llamas, calor, destrucción. Bien. Excelente. Vamos, ¿alguna opinión más? ¿Qué es el fuego? A ver, nuestros hermosos participantes de hoy. Ana Karina García. ¿Sí estará o no estará? El fuego es
Es un calor producido como por una combustión de una materia. Muy bien. Entonces, a ver, para que no nos compliquemos y podamos entender básicamente lo que es el fuego. El fuego simplemente lo podemos traducir en una reacción química de 3 elementos básicos. Ya, eso significa el fuego. Resultado químico o combinación química entre 3 elementos básicos. Ahora bien, ¿cuáles son esos 3 elementos? Si nos vamos a la presentación, entonces vemos un pequeño triangulito que a nivel bomberil o acá en Colombia hay algo que se establece en las empresas que se llama brigadas de emergencia. Nosotros realmente en Venezuela, muy pocas son las empresas que tienen una brigada de emergencia. Ahora, quienes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en PDVSA o en empresas así como Corpolé o en las empresas, por supuesto, del gobierno, sí o sí hay empresas, hay brigadas de emergencia, ¿bien? O bomberos en tal caso. Este triángulo que vemos en pantalla se conoce a nivel bomberil o a nivel de brigadistas como el triángulo del fuego. ¿Por qué? Porque es la combinación y el resultado de los 3 elementos que obligatoriamente necesitamos para que exista el fuego. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El primero, material combustible, ¿sí? Necesitamos un material que básicamente se descomponga o necesitamos un material que se pueda quemar. Ojo, cuando hablamos de material combustible, los materiales pueden estar en cualquiera de los 3 estados de la materia. Que entonces en este caso hablaríamos de, el material puede estar en un estado sólido, o el material puede estar en un estado líquido, o incluso el material puede estar en un estado gaseoso. Bien, entonces cuando hablamos de material combustible, hablamos de cualquier material en cualquiera de los estados de la materia. Hasta allí, muy bien. ¿Qué nos sigue en ese triángulo del fuego? El siguiente ítem es calor o energía de activación. Básicamente, por naturaleza, los materiales siempre van a existir en el mundo. Pero ojo, ningún material va a tener fuego si no se le aplica calor. De alguna u otra manera, si no se le aplica calor, no va a existir el fuego. Lo mismo es el caso, por ejemplo, de la gasolina. Si la gasolina no tiene una energía de activación, que en el caso sería una chispa, ese es el calor que necesita la gasolina para poderse prender, o en tal caso, ignitar. ¿Bien? Entonces ya llevamos 2 elementos. Llevamos el material combustible y llevamos entonces calor. No falta un elemento más y es uno de los elementos más importantes cuando hablamos de fuego o hablamos de incendio. ¿Por qué razón? Porque resulta y acontece de que yo lo comparo de esta manera. Nosotros los seres humanos o los seres vivientes necesitamos de oxígeno para poder vivir. Es decir, si nosotros como humanos, si nosotros no respiramos, nosotros no vivimos, ¿correcto? En ese mismo ámbito de ideas, podemos decir entonces que el fuego actúa como cualquier ser viviente. El fuego necesita respirar para poder vivir. Si al fuego le falta aire o le falta oxígeno, el fuego no va a vivir. Y vemos un pequeño ejemplo. Si yo coloco una vela, ¿cierto? Y yo a una vela le coloco un vaso al revés, ¿qué le sucede a la vela? Se apaga. ¿Por qué se apaga? ¿Por qué creen ustedes que se apaga la vela? Por la falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno, exactamente. Entonces, si el fuego no tiene oxígeno, no va a existir el fuego. Si el material combustible no tiene una temperatura que lo haga descomponerse, no va a existir el fuego. Y lo mismo sucedería si nosotros tenemos una bodega nueva, completamente nueva, y no hay ningún tipo de material combustible que se pueda prender. ¿Ustedes creen que puede haber fuego en esa bodega? Sí, no, tal vez, puede ser. Yo pienso que sí. Por ejemplo, si un chispazo por la electricidad lo pudiera generar. Pero ojo, la bodega está completamente nueva. No tiene nada dentro. Está en puro bloque. Ok, no. Ah, no. ¿Podría o no podría haber fuego? Sí podría haber, pero es más complicado.
Entonces, Yo pienso, disculpa, que hay efectos externos que te pudieran ocasionar el fuego. Por ejemplo, un 31 de diciembre, un fuego artificial. sí, claro, No lógico. no te escapas de eso. Pero si en la bodega no hay material combustible que se queme, básicamente no va a existir el fuego. Es lo mismo que si nosotros agarráramos una papelera y la prendemos en candela, pero la papelera nosotros la sacamos a la calle. Hay posibilidades, ya estando en la calle afuera, hay posibilidades de que ese fuego pueda trascender, ¿sí o no? No. Si estamos en una avenida sola, una avenida, no hay carros, no hay árboles, no hay nada, carro, absolutamente no hay nada. gasolina, No hay carro, nada, no hay nada. gasolina, no hay nada cercano. Mejor dicho, está el puro asfalto. Está el puro No. asfalto. ¿Habrá No, posibilidades de que porque ese no fuego se hay pueda expandir? y se acaba el No. No, ¿Por qué ya no ese se puede fuego expandir? allí no se expande porque no tiene ningún otro químico que le produzca que ella se amplíe más. No Pero podría sí, porque expandirse. tiene oxígeno. Al tener oxígeno se puede propagar. Se Sí, consume claro, completamente. pero no va a pasar de la papelera. ¿Por qué razón? Porque si no Porque no tiene hay más sistema material combustible que se queme, ahí va a morir. Básicamente, ahí va a morir el fuego. Entonces, vamos viendo cómo faltando uno de estos tres elementos, sea oxígeno, sea la temperatura o sea el material combustible, no va a existir el fuego. Ahora bien, eso es para que no exista el fuego. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que exista el fuego. Nosotros los venezolanos tenemos una particularidad muy rica y es que por costumbre, o en su mayoría, los domingos casi siempre hacíamos una parrilla, ¿sí o no? Sí, la sopa también. Muy bien. Entonces, Claro. Antes, en aquella parrilla, época. En la época parrilla de los para- 90. exactamente, parrilla para los que son colombianos y estaban presentes, es un asado, simplemente es eso, es un asado, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros vamos a hacer el asado o la parrilla. Ya tenemos básicamente todo para montarlo. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que montamos? El carbón, El carbón. Muy bien. ¿El carbón sería qué? el material inflamable. El material combustible. Ojo, Sí, muy bien. Material combustible. Entonces, material combustible, el primer elemento del triángulo del fuego, ya lo tenemos, que es el material combustible. Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos el carbón, ¿cuál es el siguiente paso que hacemos? encenderlo. Muy bien, encenderlo. Entonces ahí le estamos aplicando ¿qué a ese carbón? Fuego. El calor. 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 Calor o temperatura. Muy bien. Entonces ya tenemos dos elementos, material combustible y el calor o temperatura. Muy bien. Entonces cuando el carbón ya lo vemos rojito, ¿cierto? Que significa que ya prendió el carbón, ¿qué hacemos? Le echamos aire, oxígeno. Muy bien. En muchos casos, o acá en Soplar. Colombia se ve mucho que prenden el secador de secarse el cabello y empiezan a echarle aire al carbón, ¿cierto? Nosotros en Venezuela, por particularidad, tenemos que agarramos la tapa de una taza, de una coca, y empezamos a bolearle, ¿cierto? ¿O me equivoco? No, igual, sí. Muy bien. Entonces vemos cómo allí, combinando el carbón, la temperatura y oxigenando básicamente eso que ya está a punto de ignitarse, entonces allí vamos a tener como resultado el fuego, ¿sí? Entonces vemos como, con un claro ejemplo, cómo nosotros tenemos incluso las facilidades de poder hacer fuego, pero también tenemos las facilidades, y es la idea con la capacitación, de que podamos prevenir accidentes, ¿sí? Porque no solamente se trata de prender el fuego, también se trata de pensar un poquito cómo apagarlo antes de actuar. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, está muy bien por ahora. Vamos bien, excelente. Bien, entonces seguimos al siguiente punto, ¿sí? En los tipos de emergencia que existen a nivel mundial por fuego, son dos. Entonces pasamos al primero, conatos de incendio. Son todos aquellos pequeños o principios de fuego a los cuales se está comenzando a aparecer la llama o hay presencia de llamas, pero a muy baja escala, ¿sí?
Y del lado derecho tenemos entonces el segundo tipo de emergencia por fuego, que es un incendio declarado. Muy bien. ¿Quiénes de los presentes? A ver, cuando hablamos de incendio declarado, ¿quiénes son los que actúan en ese caso? Los bomberos. Bomberos, muy bien. Bomberos y únicamente bomberos. Conozco un poquito acerca de ustedes y sé que en su mayoría o algunos tienen incluso locales comerciales propios, los cuales atienden. Ojo que esta parte es supremamente importante, ¿sí? Cuando nosotros veamos o consideremos que lo que nosotros tenemos en nuestro frente es un incendio, ojo, ahí solamente actúan bomberos. No personal administrativo, no personal operativo, no de mantenimiento, no de seguridad, no nadie. Nadie que no esté certificado como bombero. ¿Por qué? Porque se requieren unas técnicas, unos equipos, unas presiones de agua, que obviamente ni un extintor, ni una manguera contra incendio de una edificación van a saber utilizar en un momento dado, a menos que tengan conocimientos básicos de controlar incendios y puedan intentar controlar. Pero de resto, quienes actúan realmente son bomberos. Bien, entonces pasamos al primer caso, conatos de incendio. Si nosotros vamos a la playa, ¿cierto? O vamos a un río, que acá sería algo parecido a una quebrada. Y supongamos que estamos en la orilla y nos provocó hacer una fogata. A ver, ¿qué es una fogata? ¿En qué consiste hacer una fogata? ¿Qué es una fogata? Nadie. Pues eso mismo, cuando uno va a hacer un asado, que uno comienza a agarrar palos, a hacer una especie de leña, como le decimos nosotros los venezolanos, montar como un fuego, hacer fuego donde no se debiera hacer. De una manera más simplificada. Un montón de palos que le prendemos fuego, ¿sí o no? Que lo prendemos fuego, exacto. Muy bien. Entonces, si nosotros en su mayoría, si están viendo la presentación, vemos una pequeña fogata que está allí, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa fogata, ¿sería un conato o sería un incendio? Si nosotros vamos a la playa, vamos al río y hacemos una fogata, ¿sería conato o sería incendio? Un conato. Conato. Es conato. Conato de incendio. Los caballeros. Ningún caballero presente. No, sí, lo que pasa es que como estoy trabajando en la calle, entonces dejé las manos libres, no te escuché lo que dijiste. Entonces la bulla no me deja escuchar, ya. Te repito rápidamente, así esencial. Una fogata en la orilla de una playa o de un río, para ti, ¿sería un conato o sería un incendio? Una fogata. Un conato. Se nos fue el hombro otra vez. Bueno, a ver, entonces, ya varias personas opinamos entonces que sería un conato. ¿Por qué sería un conato y cuándo pasaría a ser un incendio? ¿Quién me da la razón? Mujeres o hombres, no distingo. ¿Quién me cree saber la razón? ¿En qué punto sería un conato y hasta qué punto empezaría a ser un incendio? Un conato es mientras se mantenga entre los palos. Si sale, si salpica o agarra monte, si es un río, pues hay árboles, hay cosas, si ya se extiende, ya es un incendio declarado. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una fogata, ¿cierto? Que es un montón de palos o leña prendida en fuego, eso es algo que nosotros, cualquiera, en sus capacidades mentales, puede atacar o puede controlar para apagar ese fuego, ¿sí? Entonces basémonos en eso. Todos los fuegos que nosotros, como personas normales, no necesariamente tienen que ser bomberos, ni tienen que ser especializados en el tema, no. Una persona natural como nosotros,
La idea entonces sería de que cualquiera persona de nosotros, siempre y cuando considere o crea que puede apagar ese fuego, entonces en ese punto sería un conato de incendio. Si creen o consideran que a partir de ese punto no lo pueden controlar, sería un incendio. Porque entonces vámonos a la parte perspectiva de cada uno. Yo puedo decir que si yo le tengo miedo al fuego, para mí ya eso sería un incendio. Mientras que para otra persona que sea más atrevida, dirá, no, esto es un conato. O para las mujeres podría ser un conato y para los caballeros podría ser ya incendio. ¿Por qué no? Entonces la idea es que podamos tener un criterio muy básico para que reconozcamos cuándo es un conato o cuándo es un incendio. Entonces, si nosotros podemos controlar ese fuego, es un conato de incendio. Si vemos que se nos escapa de las manos, es un incendio declarado. Muy básico. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Sí, señora. ¿Cuántos tipos de extintores existen? ¿Cuántos tipos? Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Ya vamos a, despacito, vamos bien. Muy bien. Entonces, algún ejemplo. Supongamos que nos encontramos en la calle, ¿sí? Y estando en la calle, vemos que hay un vehículo o hay un carro que en la parte de motor le está saliendo llama, ¿sí? Para ustedes, si ese carro le está saliendo llamas por el motor, ¿sería un conato o sería un incendio? Conato. ¿Quién más? Sería un conato que se volvería en incendio, porque me imagino que si tiene llamas debajo del motor, agarra el tanque, eso es una explosión que forma. Okay. Muy bien. ¿Quién más? ¿Conato? Para mí un incendio. Aló, bueno, a mí me tocó presenciar uno donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un hotel y en un garaje, una habitación, un día el señor, o sea, fue a encender el carro, hizo una chispa que agarró candela, como dices tú, por abajo, por supuesto. Sí. Menos mal que otros ahí en ese hotel gozaban de, bueno, de seguridad y tenían los extintores. Yo corrí, enseguida le quité el seguro y apunté a donde empezó el incendio. Ya logramos sofocarlo, gracias a Dios. Muy bien. ¿Y qué realmente en el carro, qué era lo que se estaba quemando específicamente? ¿Era todo el carro? ¿Era solamente la parte de abajo? ¿Era la parte del motor? ¿Era la parte de la cabina? No, era abajo y a lo que el señor abrió la capota, se veía que estaba en el carburador. Hizo una chispa el carburador ya, y logramos sofocarlo, gracias a Dios. El señor se desesperó, empezó a echarle refresco, agua. Ya, pero le dije, no le eche más agua porque vamos a usar el extintor. Gracias a Dios no estaban vencidos y estaban cargados. Muy bien. Entonces, en su mayoría pensamos que si tenemos un vehículo y le está saliendo llamas en el motor, sería un conato. Excelente. Si respondieron esa respuesta, precisamente respondieron la respuesta correcta. Ahora bien, en un vehículo, sin yo dar el ejemplo, ustedes mismos díganme, ¿cuándo sería un incendio? Cuando explota. Ya, cuando el automóvil agarra el tanque de la gasolina, hace combustión y explota. Ya, eso sería un incendio. Sí y no. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos. ¿Cuándo sería un incendio en un vehículo? Nadie. Yo me imagino que el vehículo, Y adelante. Cuando agarra fuego todo el vehículo y ya no se puede apagar con extintor. Muy bien. Muy importante. El caballero, ¿qué iba a mencionar? Sí, no, porque por lo menos un chispazo puede ser un cortocircuito del arranque, la batería, y tengo un bote de gasolina, ahí se puede iniciar. Ya cuando explota se le escapa de las manos y ese sí es un incendio no controlable ya, ahí sí hay que llamar a los bomberos. Muy bien. Entonces, para que básicamente nos vamos a lo real. ¿Cuándo sería un conato o cuándo sería un incendio en un vehículo? Un conato básicamente es una chispa, es el principio del inicio del fuego, es si de repente fuimos a encender el vehículo
y casualmente había una pequeña charca de gasolina, listo, probablemente se prendió y es válido. Hasta ese punto sería un conato. ¿Cuándo sería un incendio? Cuando obviamente sepamos que el carro ya está consumido completamente o por lo menos ya lleve más de la mitad del vehículo. ¿Por qué les digo esto? Porque el carro puede estar incluso sin llamas. El carro puede estar sin llamas. Sino que casualmente, por algún motivo, se prendió los cauchos o las llantas del vehículo. ¿Cuántos extintores creen ustedes que podamos utilizar para apagar el caucho o la llanta de un vehículo? Yo pienso que como 3. Regálenme un número. ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuántos extintores creen ustedes que podemos utilizar? 1. 1, 2, 3, 4, no sé. Yo digo que 1. Muy bien, Yo digo que 1 dependiendo de la capacidad del extintor. muy bien. Entonces, para quienes no saben, lo más delicado en un vehículo... Ni ningún. No creo que hay mucho. Muy bien. Lo más delicado en un vehículo ni siquiera es tanto la gasolina, sino los cauchos o las llantas. ¿Por qué? Porque resulta que la gasolina, listo, emana vapores, es peligroso, puede explotar, sí. Puede que explote como puede que no. Sí, es totalmente válido. No necesariamente tiene que explotar, ¿sí? Pero realmente, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de los cauchos o de las llantas, se pueden gastar 10 extintores del tamaño que ustedes quieran y fácilmente les puedo decir que quizás no lo apaguen. Solamente las llantas o solamente los cauchos. El vehículo probablemente, si nosotros podemos controlarlo con 1 o con 2 extintores, es un conato de incendio. Quizás hasta 3, porque los vehículos es un poquito más difícil apagar un incendio. Quizás hasta 3, listo. Eso es un conato de incendio. ¿Cuándo sería un incendio? Cuando obviamente veamos que más de la mitad del vehículo ya está incendiado. Ya a partir de ahí, ¿quiénes son los que deberían actuar en ese caso? Los bomberos. Los bomberos. Los bomberos. Muy bien. Entonces, Los bomberos. Exactamente. Entonces, esto es verdaderamente importante que nosotros, cuando vamos a ver una emergencia por un incendio, o sea, por fuego, sepamos identificar si es un conato o si es un incendio. No necesariamente nos tiene que ocurrir a nosotros, pero si es un incendio, ¿cierto? ¿Ustedes creen que deberíamos ir a los que se está incendiando? ¿Ustedes creen que lo correcto es, si se está incendiando una casa, yo ir a curiosear a la casa, por ejemplo? Pues no, lo ideal es salir a llamar a los bomberos. Pues lo ideal sería como mínimo salir a llamar a los bomberos y alejarnos de ese sitio. Exactamente. ¿Sí? Yo sé que como buenos venezolanos los vamos a cumplir. Eso es lo importante. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de fuego, ya hablamos entonces de conato y hablamos de incendio declarado. Muy bien. Ahora vámonos a un punto que es supremamente importante. A las clases de fuego. Bien. Les hago una pregunta a nivel general. ¿Cuántos tipos de fuego creen ustedes que existen? Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos tipos de fuego creen ustedes que existen? Bueno, yo creo que 2 o hasta 3, porque hay uno que uno mismo hace como para prender la cocina, que es bajo, y como para prender una fogata también es peligroso, pero es más o menos. Y ya el incendio, que cuando se proporciona ¿cómo le explico? Un incendio o un accidente. Sí. Bueno, entonces, sin justificación, solamente números o cantidades. Listo. Por ahí dicen 2. Muy bien. ¿Quién más aporta? ¿Cuántos tipos de fuego creen ustedes que existen? Solamente números. Nada más. 3. 3. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nadie. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3. Todos opinamos 3. O 4. O 4 puede ser. O más o menos. ¿Sí? Hey. A ver. Empecemos a razonar un poquito antes de irnos al resultado. Entonces, ¿por qué hablamos de clases de fuego?
Si nosotros nos basamos en la teoría del fuego, ¿cierto? Que la teoría del fuego, según lo que yo les expliqué al principio de la presentación, es fuego significa reacción química o resultado químico de tres elementos básicos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a esa teoría, podríamos decir que entonces existe un solo tipo de fuego, ¿sí? Porque el mismo fuego que yo tenga acá en Implec es el mismo fuego que yo voy a tener acá en Colombia o el mismo fuego que yo voy a tener en mi casa en Venezuela o en mi casa en China. No importa. El fuego siempre va a ser fuego indiferentemente sea el sitio, la zona o la topología del terreno. No importa. Fuego siempre va a ser fuego. Pero resulta que todos los fuegos no actúan ni reaccionan de la misma manera. Entonces vámonos a un ejemplo. Es lo mismo que yo diga que se me está incendiando un vehículo, que sabemos que tiene gasolina, que tiene aceite y todo el cuento, ¿cierto? Es lo mismo un vehículo incendiado a una subestación eléctrica incendiada. ¿Será que es lo mismo? ¿Aló? Bueno, yo considero que por la magnitud de una subestación, el incendio es mucho mayor. Las causas son peores, los efectos. Pero yo particularmente considero que es un incendio igual. Se esté encendiendo un carro o la subestación eléctrica es igual a un incendio. Muy bien. ¿Quién dice algo más? ¿Será lo mismo un incendio en un vehículo que un incendio en una subestación eléctrica? Pues fuego y fuego, pero Sí. depende de la manera como se genere. Depende de la manera como se genere. Listo. Yo incendié la subestación eléctrica y yo incendié el vehículo. Esa es la justificación. Yo incendié el vehículo y yo incendié la subestación eléctrica. ¿Será que es lo mismo o será que no es lo mismo? ¿Es lo mismo un vehículo incendiado a una subestación eléctrica incendiada? No, yo digo El que la vehículo, eléctrica, no sé, como más fuerte. el vehículo puede que quede el vehículo incendiado y se apague el fuego ahí con el vehículo. En la Muy bien. subestación puede que el incendio se propague. No. Claro que sí, puede que no. Y que también se pueda la, prevenir. pero la idea es que pensemos un poquito, ¿sí? Pensemos todo. A ver, comparo entonces ahora el ejemplo, a ver si así les parece un poquito mejor. Es lo mismo que yo tenga una bodega llena de papel digamos que papel de impresora, full de papel de impresora. ¿Será lo mismo una bodega incendiada, llena de papel de impresora, a una subestación eléctrica incendiada? ¿Será que es lo mismo? Pues no. Sí, ¿será que no? No es lo mismo. ¿Quién Pues dice algo más? si comienzan de la misma forma por la electricidad o simplemente porque encendieron algo o dejaron algo encendido y eso se propagó. Muy bien. Yo digo que es el mismo incendio, es el mismo fuego, sí. Es el mismo. Sí. A ver, vamos a razonarnos entonces un poquito más allá con cada uno. Si yo tengo una bodega llena de papel, ¿será que yo le puedo o no le puedo aplicar agua? Por ejemplo. Yo creo que sí. Sí, se puede. Yo creo que sí, porque hay una... Yo digo que no. No. A una bodega de papel, ¿no se le puede aplicar agua? Yo creo que sí. Sí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Sí, a la bodega de papel sí, pero a la subestación no. Ahí vamos razonando un poquito mejor. A la bodega de papel sí, pero a la subestación no. Muy bien. Entonces es lo mismo que yo tenga, según quienes creemos que, porque el fuego es fuego, entonces va a ser lo mismo que yo tenga una subestación eléctrica incendiada a una gandola de gasolina. Entonces es lo mismo, es el mismo fuego, porque fuego es fuego. Yo pienso que es el mismo fuego, pero no el mismo, no hace el mismo método para controlarlo. Pero por eso que se usa
escuchó un poquito cortado. ¿Nadie aporta algo más? Considero que dependiendo de la causa del fuego, del material que está causando el incendio, es el procedimiento a través del cual se va a apagar. Si va a ser sufocación, si se va a usar algún químico, agua, depende de la causa del fuego. Excelente. Eso es una idea muy razonable, entendible. Perfecto. Entonces, aunque fuego sea fuego, resulta y acontece que por eso los clasifican en tipos de fuego. Porque a pesar de que fuego es fuego, no todos los fuegos son idénticos. Es decir, no todos los fuegos son iguales. Por eso los clasifican. Bien, ¿en cuántos tipos de fuego o en cuántas clases de fuego? En los deditos de nuestra mano. Una mano completa. Los deditos de nuestra mano. En 5. Existen, entonces, a nivel mundial, 5 tipos de fuego, que son los fuegos clase A, los fuegos clase B, los fuegos clase C, los fuegos clase D, es decir, en el abecedario de manera corrida, A, B, C, D. Pero del D vamos a dar un pequeño salto a los fuegos clase K, ¿bien? Y vamos a hablar un poquitico acerca de cada uno de ellos. Los fuegos clase A, ¿cuáles son? Muy fácil. Los fuegos clase A son todos aquellos materiales combustibles que se encuentren en estado sólido. Entonces, materiales en estado sólido, ¿cuáles? Madera, cartón, Sí. papeles, telas. Eso, muy bien. A ver. Papel, tela. Exacto. Vamos a ver, por acá tengo Yasmín Maribel Marcano. Ah, casualmente, mi apellido. Excelente. A ver, Yasmín. Nosotros los fuegos clase A, ¿cierto? Que son papel, madera, tela, en fin, todo lo que sea sólido. ¿Le podemos o no le podemos aplicar agua? Yo creo que sí, a este tipo de material sí. Muy bien. Vivian Feneite, ¿qué opina? ¿Sí o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vivian como que no está, dejó el teléfono abierto. Yus Gladys, ¿qué piensa? Dígame que no escuché bien. Para mí que sí, para mí que sí, sí se puede A ver, usar agua. tenemos una bodega llena de papel. ¿Será que se puede o será que no se puede utilizar agua? No. No respondemos. Bueno, Creo que sí se puede. entonces, a nivel racional, para que no nos detengamos tanto, si nosotros tenemos papel, el papel o la madera, las telas o cualquier sólido, ¿será que sí le podemos o no le podemos aplicar agua? Sí se puede. Sí. Sí, sin ningún problema. Nosotros al papel le podemos aplicar agua sin ningún problema. A la madera también. Y a las telas, pues también sin ningún problema. ¿Bien? Entonces los fuegos clase A, materiales sólidos, que podemos aplicarle agua sin ningún problema en caso de un incendio. Muy bien. Los fuegos clase B, hablamos entonces de líquidos y gases inflamables. Aquí sí es muy importante. Entonces, ¿quién me nombra un líquido o un gas inflamable? Gasolina. Gasolina. La más conocida gasolina. Alcoholes. Muy bien. ¿Qué más? Disolventes. Muy bien. Mis bellas damas, nómbreme un gas que sea inflamable. Un gas. Vamos, ¿cuál? La pipeta. La pipeta, la bombona. Sí. ¿Qué tipo de gas es ese? Inflamable. ¿Gas inflamable? Sí, puede ser. Pero ¿qué tipo de gas hay? Es que realmente existen
dos tipos de gases. No tiene nada que ver que sea inflamable o que no sea inflamable, no. Existen dos tipos de gases acá en Colombia. ¿Cuáles son? Y en Venezuela también, por supuesto. Metano y propano. Metano y propano, casi. El propano, sí. El metano, en el caso de las pipetas, no. Porque las pipetas para cocinar no son llenas de metano. De propano sí, pero de metano no. Sin embargo, el metano sí es un gas inflamable, ¿sí? Qué bueno que lo nombraste. Muy bien. Entonces hablamos de que entonces los gases de la cocina, uno es el gas propano. Muy bien. ¿Cuál es el otro gas? Que para nosotros es el más común allá en Venezuela. ¿Cuál es? ¿El gas cuál? Ni idea. Caballeros, vamos, caballeros. Por ahí creo que había un caballero o dos. Se nos fueron. Creo que se nos fueron. Bueno. Otro gas que en la cocina es inflamable es el gas natural, ¿sí? Que no es el de pipeta, sino el que viene por la tubería. Que no es el de bombona, sino el de tubería. A ver, mis bellas damas. Aquí sí quiero hacer un énfasis y creo que es lo más importante y sobre todo por un hecho reciente que hubo, que me imagino que lo escucharon, que fue el de la explosión del camión de gasolina que explotó en Santa Marta, Barranquilla, en esa zona más o menos. Bueno, ¿qué creen ustedes que sucede si nosotros a un líquido o a un gas inflamable, como por ejemplo la gasolina, que es algo que por lo general está casi en todos lados presente, ¿cierto? Por el tipo de uso que se le da. ¿Qué creen ustedes que pasaría si nosotros a la gasolina le aplicamos agua? Se extiende, se propaga. Se propaga o se extiende. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién cree saber por qué? Por la combustión. Por la combustión, sí. ¿Sí y no? ¿Quién dice algo más? Vamos, para que tampoco le demos larga. ¿Nadie? Bien. Pues porque pienso que la gasolina no es compatible, perdón, el agua no es compatible con la gasolina. Es como el agua y el aceite, pues no se mezclan. Exactamente, mi querida y bella estimada. Diste con la respuesta correcta. Los hidrocarburos, como por ejemplo la gasolina, actúa como el agua y el aceite. Se repelen, no se mezclan. Entonces, ¿qué sucede? Que es algo tan común para nosotros precisamente los venezolanos. El tema de los hidrocarburos y la gasolina. Si nosotros en un recipiente combinamos la mitad del recipiente con agua y la mitad del recipiente con aceite, puede ser aceite de comer, no importa. ¿Qué pasa entonces con el agua y el aceite? Aparte de no mezclarse, ¿dónde queda el agua y dónde queda el aceite? ¿Puedes repetir la pregunta? Que no El se enredaba. Claro que sí. el agua abajo y el aceite arriba. A ver, se las voy a poner un poquito más fácil. Si quieren, en la pantalla compartida, ¿ustedes están viendo la pantalla compartida o me están viendo en el video a mí? En la pantalla compartida. Ok, vamos a hacer. Pero me sale un cuadro negro. ¿O eso está allí? Yo estoy viendo la pantalla compartida, pero como con una mancha gris. Bien. Ajá, Le voy a dejar de compartir un momento la pantalla para que vean mi video. ¿Bien? Así lo hacemos más ilustrativo y es mucho más fácil. Okay. Supongamos que yo tengo este recipiente, ¿sí? Entonces, el recipiente, obviamente en el momento no está a la mitad, pero vamos a suponer que está a la mitad, ¿sí? La mitad del recipiente. La mitad del recipiente la tengo con agua y la otra mitad la voy a llenar con aceite. Puede ser aceite de comer, no hay ningún problema. Aparte de saber que el agua y el aceite no se mezclan, ¿dónde queda el agua y dónde queda el aceite? Es decir, el aceite y el agua. ¿Dónde queda el agua y dónde queda el aceite? ¿El agua quedaría abajo o quedaría arriba? ¿O el aceite en tal caso quedaría abajo o quedaría arriba? Y el aceite queda arriba. El agua queda abajo. El agua abajo y el aceite arriba. El agua abajo y el aceite arriba. Todos de acuerdo.
¿Alguien opina algo distinto? Depende. Si la cantidad del aceite es mayor que del agua, el aceite baja. Si el agua es mayor que el aceite, obvio, el aceite mantiene arriba. Sí y no. ¿Quién dice algo más? Todo depende de las cantidades. Sí y no. Yo estoy de acuerdo también con la cantidad y el peso porque el aceite pesa más que el agua. Muy bien. Tocaste el tema más importante de la pregunta. Sabemos entonces y deducimos de que el agua entonces queda en la parte de abajo y el aceite queda en la parte de arriba. Indiferentemente, así ustedes con esta cantidad que tengo en este momento, en este envase, que tengo este poquito de agua, así yo lo coloque, todo el resto de aceite, el agua sigue quedando abajo y el aceite va a seguir quedando arriba. O entonces le pongo un ejemplo, el mayor ejemplo posible. Si hacemos arroz, ¿cierto? Si hacemos arroz, que por lo general echamos un poquitico de aceite para que no se pegue el arroz y se cocine mejor. ¿Dónde queda el aceite? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Y entonces busquemos la manera de que ese aceite quede abajo. Le vaciamos entonces el pote de 3 litros. No, eso queda arriba. Exactamente. Entonces, indiferentemente sean las cantidades, para aclararles ese punto, indiferentemente sea la cantidad, el agua abajo y el aceite arriba. Ahora voy a la pregunta mágica. ¿Qué es más denso? ¿El agua o el aceite? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es más denso? ¿El agua o el aceite? El aceite. El aceite es más denso. ¿Todos de acuerdo? El aceite. Sí. El aceite. Tan linda. Bueno, entonces por mayoría, decimos que el aceite es más denso que el agua. Bien. Supongamos que tenemos una balanza, ¿cierto? En la balanza yo voy a colocar lo más denso que por lo general es lo más pesado. Yo tengo la balanza. Entonces, si yo coloco lo más denso que por lo general es lo más pesado, la balanza ¿hacia dónde se me iría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Muy bien. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? Porque se supone que la balanza entonces iría en declino hacia abajo porque lo más pesado y lo más liviano hacia arriba. ¿Qué es más denso? ¿El agua o el aceite? El agua. El agua. El agua. El agua. Muy bien. Pareciera, ¿cierto? Pareciera que el aceite fuera mucho más denso, pero realmente el aceite no es más denso. El aceite realmente lo que tiene es más viscosidad, pero no significa que sea más denso que el agua. Por ese motivo, entonces, el agua siempre va a quedar en la parte de abajo y el aceite en la parte de arriba. Porque el agua, cuando está almacenada en algún recipiente, o puede ser en lagos, en lagunas, se vuelve mucho más denso que otros materiales. Es el mismo ejemplo cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una piscina, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la piscina y nos queremos tirar de clavado, algunas veces se nos chispotea un poquito y no nos tiramos de clavado, sino que caemos así como de planchón, como con la barriga, mejor dicho. Cuando nosotros nos tiramos así, ¿qué sentimos? Dolor, que vamos a sentir dolor. Un dolor, ¿cierto? Pareciera que nos hubiésemos tirado más bien en el suelo antes que en el agua. Precisamente es por eso, porque el agua cuando está almacenada se vuelve muchísimo más denso que otros materiales, como por ejemplo nosotros por tener masa corporal, ¿sí? Entonces, en el caso de los hidrocarburos sucede exactamente lo mismo. El agua va hacia la parte de abajo y los hidrocarburos, que en este caso actuarían como el aceite, irían a la parte de arriba. Muy bien, entonces vamos otra vez a la presentación. En ese caso, entonces, decimos que si tenemos un derrame de combustible, como por ejemplo la gasolina, ¿sí? Y eso se está incendiando, ¿deberíamos o no deberíamos aplicarle agua? No.
¿Quién más piensa? ¿Quién más dice algo? ¿Aló? ¿Se nos fue la gente o qué? ¿Cómo es la pregunta? Si nosotros tenemos un derrame de combustible, como por ejemplo la gasolina, ¿deberíamos o no deberíamos aplicarle agua? Yo pienso que no Pues debería. yo pienso que quizás sí, si logras apagarla con agua. Yo no. Yo pienso que no. La gasolina no se compacta con el agua, Con el entonces agua. no le haría nada. Se prende más. Muy bien. No, pero Entonces, como más pesada, el agua es más pesada, digo yo. entonces, ¿qué sucede? Por ahí escuché un comentario al principio que decía, si nosotros le echamos agua a la gasolina, se esparce o se propaga, ¿cierto? Ahí entonces aplica esa terminología de que si nosotros tenemos un derrame de combustible, un pequeño charquito, y eso por algún motivo se prendió o nosotros mismos lo prendimos, si nosotros empezamos a aplicarle agua o a echarle agua a eso, ¿qué va a pasar? Que ese fuego se nos va a incrementar, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos un charco de quizás 1 litro de gasolina y empezamos a aplicarle 1 litro de agua, por cada litro de agua se nos está duplicando la intensidad del incendio. Por ese motivo es que no debemos aplicarle agua. Y fuera de eso, que el agua, si ustedes se fijan en la composición química del agua, nos dice que el agua es hidrógeno y oxígeno. Y uno de los elementos que nosotros necesitamos para que exista el fuego es precisamente oxígeno. Por eso es que no debemos aplicarle agua a los hidrocarburos, porque el agua, en vez de apagar ese fuego, lo que va a hacer es incrementarlo, ¿sí? Quienes vivieron en las zonas petroleras de Venezuela saben por experiencia propia que cada vez que se prende una charca, nunca utilizan agua. ¿Utilizan qué? ¿Alguien sabe? Arena, ¿no? No. Utilizan espuma, ¿sí? Para apagar los hidrocarburos o cualquier líquido inflamable se debe utilizar espuma. Pero no, ojo, no es agua combinarla con jabón en polvo o con fa y empezar a batirla y echarle eso. No. Es una espuma que es un químico especial. ¿Bien? Bien, entonces, pasamos a la siguiente clase de fuego, que son los fuegos clase C o equipos eléctricos. Ojo, ¿qué es importante saber nosotros en esta clase de fuego, que es la clase de fuego más común que sucede a nivel mundial? Los fuegos clase C o fuegos en equipos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. Ojo, aquí hay que hacer una pequeña observación. Los electrodomésticos, equipos electrónicos y equipos eléctricos se denominan fuego clase C, es decir, se denominan fuego de clase eléctrico cuando sí o sí el equipo está conectado a la electricidad. Si el equipo no está conectado a la electricidad, no se considera un fuego clase C. Se consideraría otra clase de fuego, pero no fuego clase C. Entonces, si nosotros vamos al éxito, ¿cierto? Compramos una nevera totalmente nueva y la nevera nosotros la sacamos al estacionamiento o al parqueadero del éxito. Y vino alguien porque le provocó a mí me provocó ir a la nevera y prenderle fuego a la nevera, ¿sí? La nevera entonces está en el parqueadero totalmente nueva y yo intencionalmente le prendí fuego a la nevera. ¿Qué tipo de fuego sería la nevera de acuerdo a los 3 tipos de fuego que hasta ahora hemos visto? Sabiendo que los fuegos clase A son materiales sólidos, los fuegos clase B, líquidos y gases inflamables, y los fuegos clase C, equipos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos. ¿Qué tipo de clase de fuego sería la nevera? Puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser AB, puede ser ABC o BC, por ejemplo. Puede ser B. AB. A ver, Elena. Se nos fue, ¿será? AB. AB, muy bien. Geranoi Peta. ¿Italiano o qué? Sí, italiano. Bien. Pienso que AB. AB, muy bien.
Gaby Arevalo, tipo de fuego. BC. BC, muy bien. Fátima. B y C, sí, la sé. BC, muy bien. Joana y su niña. Hágale, pues, dale. B y C. B y C, muy bien. Lisbeth. B y C. B y C, muy bien. Luz Aleida Restrepo. No está. Bueno, a ver. Juliana Vargas, ¿qué piensa? ¿Se nos fue también? Bueno. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué tipo de fuego sería entonces la nevera? Si nosotros vamos al éxito, compramos una nevera nueva, totalmente nueva, la sacamos al parqueadero, vino Daniel Marcano y le provocó por ocio prenderle fuego a la nevera. ¿Qué tipo de fuego sería la nevera si se nos incendia? Última decisión, A, B, C. Yo Vamos, creo dígalo. que B. Yo B, creo C. que B. Muy bien. Entonces, empecemos ahora entre todos a nosotros mismos deducir. Decimos entonces que para que sea considerado fuego clase C, debe sí o sí estar conectado el equipo a la electricidad, ¿sí? Entonces, si yo saco la nevera del éxito, la llevo al parqueadero y le prendo fuego, la nevera podría ser considerada fuego clase C. No, porque no está No, conectado. no. No, porque no está energizada o no está conectada a la electricidad. Por tal motivo, la nevera a fuego clase C no podría ser. Entonces, la nevera en los fuegos clase B, de que son gases y líquidos combustibles o inflamables, la nevera tiene aceite, ¿cierto? Que en tal caso sería un lubricante o en tal caso sería un líquido. En el caso de las neveras, como ese líquido es tan poquitico, no se puede considerar una clase de fuego. Entonces, pasamos al otro punto de la nevera y es lo más preocupante. El tema de los gases. ¿Qué pasa con los gases? Que los gases realmente de la nevera no son inflamables. Por tal motivo, aunque la nevera se nos incendie, la nevera no va a explotar, porque los gases de la nevera son refrigerantes, no son inflamables. Por tal motivo, tanto la nevera como por ejemplo los aires acondicionados, que también en Venezuela es algo muy común tener, o sobre todo en el estado donde yo soy, que es el estado Zulia, soy maracucho, con mucho orgullo, entonces podemos decir que fuego clase B, ni por los lubricantes que son aceite, ni por los gases porque no son inflamables. Ojo, les doy un datico súper importante. Las pipetas o las bombonas de la cocina no explotan. Ninguna pipeta ni ninguna bombona explota, ¿sí? Para quienes sospechaban o creían que eso explotaba, como bombero les puedo decir que no explota. Para que el día de mañana, si de repente se les prendió la bombona o se les prendió la pipeta, no se asusten que eso no va a explotar. Ah, ¿que puede salir volando? Sí, sí puede salir volando por el tema de los gases. Pero de que va a explotar, de que va a salir partículas para todos lados, no. ¿Sí? Para que sea un dato importante y lo sepamos interpretar en el caso de que nos suceda. Entonces, si decimos que la nevera no es fuego clase C, ni tampoco es fuego clase B, ¿qué tipo de fuego sería la nevera? ¿Qué tipo sería de fuego la nevera? Nadie.
Si está conectada es clase C y si no está conectada es clase A. Muy bien. Entonces, si la nevera no está energizada porque está en el parqueadero, si no es fuego clase C, ni tampoco es fuego clase B, sería fuego clase A. ¿Por qué razón sería fuego clase A? Simple y sencillo. ¿Por qué razón? Vamos. ¿Alguien? Porque en ese momento si no está funcionando, pues si no está enchufada, me imagino que es puras tapas y puro... ¿Y eso sería un material qué? Ajá, sólido. Sólido, eso. Lo dijiste tú misma solita. Con nervios y todo, pero lo dijiste. Esa es la respuesta. Entonces, si la nevera no es fuego clase C porque no está energizada, no es fuego clase B porque no tiene ni líquidos ni gases que sean inflamables ni combustible, entonces en ese caso la nevera sería fuego clase A porque es un material sólido, ¿sí? Entonces, si yo voy a una subestación, por ejemplo, si la subestación tiene energía eléctrica, sería un fuego tipo C. Si la subestación no está energizada, sería considerado un fuego clase A siempre y cuando, por ejemplo, los transformadores no sean los que se esté incendiando. ¿Por qué? Porque los transformadores tienen aceite y en ese caso no se convertiría en un fuego clase A, sino en un fuego clase B, de líquidos y gases inflamables. ¿Bien? ¿Por qué es importante hacer énfasis en reconocer si el equipo está o no está energizado? Si es un fuego clase A, o si es un fuego clase B, o si es un fuego clase C. ¿Por qué creen ustedes que es realmente tan importante? ¿Quién cree saber? ¿Cómo es la pregunta? Disculpa. La pregunta es entonces, ¿por qué es importante reconocer el tipo de fuego o más específicamente saber si el equipo está o no está energizado? ¿Por qué es importante para nosotros reconocer si está o no está energizado? Para saber cómo apagar. Para saber cómo extinguir el fuego. Para saber cómo apagarlo. Muy bien. ¿Quién dice algo más? Si el fuego está energizado, puede producir correntazos de descargas eléctricas. Muy bien. Entonces, vámonos a interpretarlo de la manera más real para que podamos entender mejor. Nosotros a un equipo que esté energizado, es decir, que tenga corriente eléctrica, ¿nosotros podemos o no podemos aplicarle agua? No. Nos jala la corriente. Muy bien. ¿Quién dice algo más? No, ¿Podemos porque el o no agua es un podemos aplicarle conductor agua? de corriente. No, yo digo que no. El agua es un conductor de corriente. Muy bien. Entonces No, digo que no. la tenemos muy, muy clara, ¿sí? Nosotros los equipos eléctricos no debemos ni podemos aplicarle agua. ¿Por qué? Primero, porque en el caso de los equipos que están energizados, se supone que nosotros reconocemos que es un fuego clase C porque por lo general los equipos eléctricos hacen cortocircuitos, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos agua, en el caso de los cortocircuitos, el cortocircuito se incrementa. Es decir, si era un pequeño cortocircuito lo que nosotros teníamos, cuando nosotros empecemos a aplicarle agua, ese cortocircuito ya no va a ser chiquito. Ese cortocircuito probablemente ya crezca mucho más. Y fuera de eso, que el agua, todos sabemos que son conductoras de electricidad. Por ese motivo, nosotros, si el equipo está energizado, no debemos aplicarle agua bajo ninguna circunstancia. Ahora, si nosotros reconocemos y sabemos que el equipo no está energizado, ahí sí podemos aplicarle entonces todo el agua que nosotros queramos siempre y cuando el material se nos convierta en un fuego clase A. Es decir, si yo tengo un microondas, ¿cierto? Y lo tengo conectado a la electricidad, ¿puedo o no puedo aplicarle agua si se está incendiando? Yo pienso que no. No. Muy bien. Y si el microondas yo lo desconecto de la electricidad, ¿será que ahora sí puedo o no puedo echarle agua? No, igualito no se le puede aplicar agua. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ya sería material. ¿Porque sería un material qué? Pues material ya. Sólido.
Material sólido. Muy bien. Esa es la verdadera importancia realmente de que nosotros sepamos si está energizado o no, ¿sí? Si nosotros vamos a nuestra casa y vemos que un equipo de eso está haciendo cortocircuito, lo ideal entonces sería desconectarlo si podemos. Ah, pero es que resulta que el cortocircuito lo está haciendo en el cable. Ay, güey madre, ¿y ahora qué hacemos? Fácil. Bajamos la brequera de la casa y ya con eso tenemos. Ya con eso absolutamente tenemos. Ah, que se estaba incendiando. Y lo que hicimos o no lo quisimos hacer, lo ideal es que cuando nosotros sepamos que estamos en un sitio donde tenemos la facilidad de bajar la brequera, bajémosla con mucho cariño y con mucho orgullo, porque eso al fin y al cabo va a servir para que cuando lleguen los bomberos o nosotros mismos intentemos apagar ese fuego, no nos veamos afectados por el tema eléctrico, sino que podamos aplicarle agua a todo lo que está ahí sin ningún problema, ¿sí? ¿Les queda claro o alguna duda? Todo bien, todo claro. Muy bien, ya vamos finalizando. Yo sé que a veces la capacitación es un poquito lidiosa o un poquito larga para algunos, pero la idea realmente es que nos llevemos los conocimientos más básicos y realmente lo apliquemos en el caso de que se nos presente una emergencia, porque como les digo, nosotros creemos que como seres humanos que somos, nunca nos va a pasar nada, nunca nos va a pasar un incendio, nunca nos va a pasar esto o aquello. Lo mismo creíamos cuando creíamos que nunca nos iban a atracar, que nunca nos iban a robar, que no nos iba a dar coronavirus, que no aquello, que no lo otro. Y fíjense cómo está el mundo. Todo en la vida es posible. Por eso es importante reconocer todo lo que nosotros en la vida nos puede hacer, ¿sí? Ahora, los fuegos clase D nos hablan de fuegos en metales combustibles. En este tipo de fuego realmente yo sí no me voy a enfrascar en ustedes con esto porque este es un tipo de fuego que realmente muy poco se da, ¿sí? Ni en Venezuela ni acá en Colombia es un tipo de fuego que muy poco se da. Pero ¿qué es lo importante saber? Que a pesar de que poco se da, hay probabilidades de que se dé. Entonces, ¿qué debemos reconocer en este tipo de fuego? Cuando hablamos de metales combustibles, hablamos de unos materiales más o menos así. Magnesio, sodio, potasio, titanio, entre muchísimos otros que existen, ¿sí? ¿Qué es lo realmente que nosotros sepamos? Que nosotros como seres humanos que somos, nosotros somos muy chismosos, no solamente por ser venezolanos, por ser colombianos, no. Eso es una característica que todos los seres humanos tenemos en la vida, y es ser chismosos, es ser metidos. En todos queremos estar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos en una bodega, por ejemplo, un metal combustible incendiado, ¿qué creen ustedes que sucedería si a ese metal combustible comienzan a aplicarle agua? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se propaga el fuego. Muy bien, ¿quién dice algo más? Vamos, hay gente muy callada acá. Vamos. ¿Puede explotar o no? O algo así. Muy bien. Tocaste el punto que yo diría que es el más importante. En los metales combustibles, ¿sí? La reacción química que hace un metal combustible con el agua es la peor reacción química que puede haber. Que el resultado de esa reacción química es precisamente lo que acaban de mencionar, explotar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos de chismoso y de metido, ¿cierto? A un pequeño incendio donde nosotros no sabíamos lo que se estaba quemando, no sabíamos lo que estaba pasando ahí, nos fuimos a chismosear y resulta que cuando estamos allá, llegaron bomberos y tampoco sabían qué es lo que se estaba quemando. Y empezaron a echarle agua a eso. ¿Qué va a pasar? Que eso literalmente va a explotar. Entonces, ya no solamente pasa a ser la emergencia del incendio, ahora pasa a ser una emergencia por explosión, ahora pasa a ser una emergencia por víctima y peor aún, todos tenemos familia. Todos, para los que tienen hijos, los hijos lo esperan a uno en casa, sus padres también lo esperan en casa, su esposa, sus amantes, sus queridos, bueno, quien sea, pero hay alguien que en casa los espera, así sea el perrito o el conejito o el gatito que esté en la casa, ¿sí? Y muy mal porque nosotros de chismosos, por andar chismoseando, seamos víctimas primero de una explosión. Segundo, nos pasa lo mismo que les pasó, a lo mismo que les pasó en el camión de la gasolina, que algunos se murieron en el instante. Ah, perfecto, listo, se murieron en el instante y listo. Otras personas, en cambio, resultaron quemadas.
Y las quemaduras de ese tipo son supremamente graves. Por eso es importante que si sabemos que hay un metal combustible, no nos acerquemos, ¿sí? ¿Claros hasta allí? Sí, claro. Sí. Muy bien. Entonces, Sí. la siguiente clase de fuego son los fuegos clase K, que son los incendios de cocina. En los incendios de cocina hablamos específicamente por los aceites, ¿sí? Hablamos específicamente del aceite en el sartén, específicamente. Entonces, de las damas que están presentes en la capacitación, solamente quiero que me sean muy honestas. ¿Quiénes no cocinan? Alguien que me alce la mano y me diga, yo no cocino. Pues sí lo hay. ¿Hay alguna que no cocine? Todas cocinan. Todas cocinadas. Y las que no les gusta, tiene que hacer por obligación. Y se emigraron más. Bien. Bueno. A ver. ¿Qué creen ustedes que sucede si nosotros a un sartén que está en candela, ¿cierto? Le echamos agua. Comienza a saltar todo el aceite y nos bañamos de aceite todas. No, pero hay unos que se prende arriba. Se prende candela. fuego. Muy bien. Vemos entonces cómo van saliendo resultantes, algunas críticas o incluso algunas experiencias propias. ¿Qué es lo importante saber de esto? Mis niñas y bellas y adoradas damas, y para los caballeros pues, que estén presentes. Cuando nosotros tenemos un sartén y ese sartén por algún motivo se nos prendió en candela, a ver, creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido. Bueno, cuando eso se nos prende en candela, hay dos cosas que yo he categorizado que son las peores y no debemos hacer. La primera, agarrar el sartén y de buenas a primeras, ese sartén tirarlo al suelo. Porque se riega el aceite, se riegan las llamas, peor aún, si hay bebés en el suelo, para quienes son mamás, por lo general los bebés están en el suelo dibujando, coloreando, pintando, bueno, cualquier razón, pero allí están. Hay unos niños que son muy educados, muy bellos y preciosos y no están en la cocina, sino que están en el cuarto o están en la sala o en algún sitio. Esos niños educados, bien chévere, bien por ellos. Pero en el caso, por ejemplo, de las mascotas, hay caso omiso. En el caso de las mascotas siempre están al pulmón cuando se está cocinando, ¿cierto? Entonces, si nosotros agarramos ese sartén y de buenas a primeras lo tiramos al suelo, imagínense que ahí está el bebé, o que ahí está el niño, o que ahí está la mascota, y lamentablemente lo veamos involucrado en quemaduras quizás por una negligencia, ¿sí? Eso como primero. Como segunda respuesta que yo he categorizado que es la peor. Echarle agua a un sartén que esté caliente o que tenga fuego. ¿Por qué razón? Porque creo que ya todos sabemos la razón y los motivos por los cuales cuando nosotros combinamos el agua con el aceite, eso lo que hace es reaccionar. El método de reacción del agua con el aceite es tipo salpullido. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros intentamos echarle agua, ese salpullido nos puede caer en los brazos, nos puede caer en la cara, nos puede lesionar a nosotros o incluso podemos quemar a algún familiar. Por eso es importante no echarle agua. Hay unas personas que agarran el sartén y lo tiran al lavaplato, que aquí sería la loza o el fregadero, y entonces igual, abren el fregadero o el lavaplato y le empiezan a echar agua. Eso tampoco es lo correcto, ¿sí? Lo correcto sería simplemente colocar una tapa y cerramos la cocina o cerramos el fogón. Ya, con eso tenemos. En caso de que no tengamos una tapa, ¿qué hacemos? Simplemente lo colocamos un trapo húmedo. Ojo, puede estar seco o puede estar húmedo. Lo que no puede estar es mojado, ¿sí? Entonces, un trapito seco o un trapito húmedo, se lo colocamos encima y listo, con eso tenemos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema preciso de los extintores, ¿sí? Ya aquí es un poquito más rápido, simplemente les voy a hablar un poquito de cada uno para que los conozcan y ya, con eso cerramos la capacitación, ¿bien? Pregunta, ¿por qué creen ustedes entonces que existen tantos extintores? De acuerdo a lo que hasta ahora hemos visto, ¿por qué creen ustedes que existen tantos extintores? Por los diferentes clases de fuegos que hay. Por las Existe uno por cada, como decirle, por cada clase de fuego. Ok. Muy bien. Entonces, las respuestas ambas son válidas.
Porque existen diferentes tipos de fuego. Por eso existen diferentes extintores. Hasta el día de hoy no hay un extintor que exista que apague todos los tipos de fuego. Hasta ahora no existe. Por eso hay distintos extintores. ¿Bien? El que estamos viendo en pantalla se llama agua a presión. Es un extintor que básicamente es plateadito. Tiene una manguera, tiene una boquilla, tiene un manómetro, que ya se los voy a presentar ahorita en pantalla. Y ese extintor únicamente nos permite atacar un solo tipo de fuego, que son los fuegos clase A, es decir, materiales sólidos. Los extintores de agua solamente nos sirven para materiales sólidos. De resto no nos sirve para otro tipo de fuego, ya creo que todos sabemos por qué. En el fuego de los clase B, líquidos y gases inflamables, la gasolina, CPM, tiene todo eso, no lo podemos combinar con el agua. Los equipos eléctricos tampoco lo podemos combinar con el agua. Los tipos D, que son metales combustibles, tampoco lo podemos combinar con el agua. Y los tipos K, que son de cocina, tampoco lo podemos combinar con el agua. Por ese motivo, el extintor de agua únicamente para los fuegos clase A, que son materiales sólidos, ¿sí? Existe otro tipo de extintor que en Venezuela realmente no es tan común. Incluso acá en Colombia tampoco, pero en Venezuela realmente no se ve, ¿sí? Para serles muy honesto, en Venezuela este tipo de extintor todavía no ha llegado. Y este extintor se llama water mist, por sus siglas en inglés, que al español significa rocío de agua o agua desionizada. Este extintor también es de agua, solo que esa agua que tiene internamente se le trata, es decir, es tratada para eliminarle los iones y los electrones, que es lo que realmente conducen el agua. Entonces, este extintor, a pesar de que es de agua, si yo lo intento aplicar en un equipo eléctrico, no me va a generar ni más cortocircuitos, ni me va a generar una descarga eléctrica a nosotros como seres humanos. Es decir, que este extintor lo podemos accionar fácilmente en un equipo eléctrico sin ningún problema, pero que también lo podemos aplicar en un material sólido y también nos va a apagar, ¿sí? Es un extintor que netamente es importado de Estados Unidos o en algunos casos de México, pero que realmente en Venezuela no se ve, ¿sí? Tenemos otro tipo de extintor, que son los polvos químicos secos para los materiales combustibles o en los equipos eléctricos, pero este extintor, el que ven del lado izquierdo, que es un material de polvo químico, como es un extintor de polvo, realmente hoy en día no está tan comercializado porque todo extintor de polvo ensucia, ¿sí? Y como ensucia, pues preferimos más bien otras opciones que no ensucien, ¿cierto? Como es el extintor de la derecha, que se llama extintor de dióxido de carbono, que en Venezuela y acá en Colombia es supremamente común, ¿sí? El extintor de dióxido de carbono simplemente es un extintor de gas. Es un gas que cuando nosotros lo accionamos apaga conato y se desaparece. Y esos dos extintores entonces nos apagan los fuegos clase B y los fuegos clase C, ¿sí? El siguiente extintor se llama Solcaflán. Este extintor en Venezuela tampoco se ve, ¿sí? Hoy en día, a nivel mundial, este extintor ya está descomercializado. Es decir, ya no se está vendiendo, ni se está recargando, ni nada de eso. ¿Por qué razón? Porque es un extintor que es un líquido, pero cuando sale a la atmósfera, es decir, cuando yo lo acciono, él sigue saliendo líquido y la función de él es que apague y a los 15 segundos o 10 segundos ese líquido automáticamente se evapore. Entonces era muy chévere porque el extintor yo lo accionaba, apagaba y automáticamente se evaporaba. Hasta ese punto fue el boom ese extintor. Pero hoy en día ya está descomercializado porque contamina la capa de ozono en ese proceso de evaporación. Por ese motivo, entonces ya está descontinuado. Este extintor, acá en Colombia, hasta el año 2030 lo vamos a ver. De ahí en adelante ya no va a existir, ¿sí? El extintor más común a nivel mundial, que son los extintores multipropósitos o son los extintores amarillitos que vemos por ahí en todos lados. Esos extintores son muy buenos porque apagan los 3 tipos de fuegos más comunes a nivel mundial. Y es un extintor de polvo químico seco, es decir, que también es un extintor de polvo, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas de este extintor? Que como es un extintor de polvo, obviamente ensucia. Eso como primera característica. Y la segunda es que ese polvo es supremamente oxidante. Es decir, si yo acciono este extintor en un computador, haya o no haya fuego, no importa, el computador si ese mismo día no se desconecta, se apaga y se manda a limpiar, probablemente ya al otro día el computador ya no funciona. Porque ese polvo lo que hace es oxidarlo, lo corroe, es corrosivo. Por ese motivo entonces, cuando nosotros accionamos este extintor, por ejemplo, en una oficina o en una cocina,
donde hay neveras, donde hay microondas, donde hay televisor, donde hay equipos electrónicos o electrodomésticos, donde nosotros accionamos ese extintor, todo lo que esté alrededor hay que apagarlo, desconectarlo y mandarlo a mantenimiento. Si esto no se hace, díganle adiós a esos equipos, ¿sí? Este es el extintor para los fuegos clase D, que son metales combustibles. Este extintor realmente no es tan común. Y por último tenemos los extintores tipo K, que son para los incendios de cocina, ¿sí? Este extintor muy común lo van a ver sobre todo en los centros comerciales, en las zonas de comida o en los restaurantes. Ojo, este extintor es idéntico a un extintor de agua, idéntico. Lo único que lo diferencia es la etiqueta. Por eso debemos reconocer los extintores por la etiqueta. ¿Por qué razón? Porque ustedes se pueden conseguir un extintor de estos, por ejemplo, y se lo pueden conseguir verde, azul, morado, rosado, fucsia, con una calavera o con un símbolo de bomberos o con lo que sea. Y eso no está restringido. Por ese motivo es que reconozcamos los extintores por la etiqueta. Bien, hasta acá entonces el tema de los extintores, ¿sí? Hay otros extintores que son a grandes escalas, pero esos extintores solamente los vemos en las subestaciones eléctricas y en las estaciones de servicio. De resto, no lo vamos a ver en ningún otro sitio. Para nosotros allá en Venezuela es común en las zonas petroleras, obviamente por los motivos, pero de resto no es tan común, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá, inquietudes. Todo súper claro. Sí, chévere. Preguntas. Preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Doña Beatriz me copia. Vamos a ver si acá está. Hola. Aquí está. Ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver un pequeño videíto, ¿cierto? Que la idea con ese video es que veamos cuál es la verdadera importancia de este tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver un video donde hay evidencia de una simulación que hicieron unos bomberos en España, donde solamente bastan 1 minuto y 30 segundos, ojo, 1 minuto y 30 segundos para que una casa se incendie, ¿sí? Y luego que veamos el videito, concretamos puntualmente para que observen cómo es un extintor y ya con eso cerramos la capacitación. Doña Beatriz, cuando quiera. ¿Ahí lo están viendo? Bien, tengo que ver, el bombero va a proceder en una esquina del sofá. Ya, empieza el tiempo a cortar, creo que el bombero lo dirá. Cuando empieza a crearse la pequeña llamita que dará inicio a todo el incendio. Bien, ¿lo vemos? Primero el incendio vaya a ver que va muy despacio. No vamos a entrar en términos técnicos, pero vamos a ver cómo se va a ir acelerando. Fijaros, hasta ahora con un extintor lo podríamos apagar. Yo creo que sí, nos da tiempo a salir al pasillo, ir a por el extintor. Yo creo que hasta ahí cualquier persona que sepa un poquito cómo se maneja un extintor podría apagar este fuego. Todavía estamos en la fase en la que estamos en los 30 primeros segundos, en la cual todavía con un extintor podríamos apagar este fuego. Fijaros que las llamas empiezan a alargarse y aunque vosotros no lo veáis, sí ya se ve un poquito, empiezan a salir unos gases negros. ¿Veis los gases negros? Se está prendiendo ya la parte lateral. Fijaros que cada vez hay más gases y más llamas. Llevamos 45 segundos. O sea, todavía fijaros ya como el humo empieza a salir. Fijaros las cortinas que rápidamente se queman. Pero quiero un minuto. Llevamos solo 1 minuto y ya con un extintor aquí tendríamos que ir agachados para apagarlo, nos costaría, pero todavía creo que con un extintor podríamos dominarlo. Estamos muy cerca del límite en el cual ya cerramos la puerta y nos vamos y llamamos a los bomberos. Ya, a partir de aquí con un extintor ya no podemos trabajar. Os aseguro que las calorías que yo estoy incluso sintiendo a esta distancia son demasiado importantes. 1 minuto y 30. Llevamos 1 minuto y medio. Llevamos 1 minuto y medio, fijaros. Fijaros la televisión, fijaros todo, fijaros la moqueta. Abre el abanico, abre. Para acá.
Agua allí dentro, agua adentro. Fuera. Bien, empieza a extinguir el incendio. 2 minutos y medio. Han pasado solo 3 minutos. Y en 3 minutos no le da tiempo a llegar a los bomberos ni aunque vengan en reactor, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, entonces vean que hay un comentario muy irónico, pero a la vez muy real, al final del video, que dice que bastaron solamente 3 minutos para básicamente todo el proceso, incluso hasta cuando pagaron. Y todavía en 3 minutos no le da chance de llegar a los bomberos, ni aunque vengan en reactor, ¿sí? Obviamente sabemos que el tiempo de respuesta probablemente solamente en traslado desde la estación de los bomberos hasta el sitio donde estemos, probablemente sean muchísimo más de 5 minutos, ¿sí? Entonces vemos como solamente en minuto y medio se puede devorar un incendio lo que quiera, lo que le provoque. Por eso es tan importante este tema. Como venezolanos sabemos que migrar primero no es fácil, ¿cierto? Migrar es supremamente difícil, estar lejos de la familia es supremamente difícil. Para quienes tienen a su familia acá, pues dichosos y afortunados, pero muy triste que lo poquito que hasta ahora hemos cosechado, ¿cierto? Tanto allá como aquí, muy triste perderlo, incluso en una bobada, pero que es tan significativo como un incendio, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora simplemente lo que vamos a ver es ver cómo realmente, o lo que es un extintor, ¿sí? Entonces, un extintor simplemente es un cilindro que internamente lo que tiene es un tubito que lo que hace es succionar el químico que aquí dentro debe haber con un aire, que es lo que mantiene el extintor a presión, ¿sí? Tiene un manómetro que nos indica la presión a la que internamente ese químico está sometido. Ojo, el manómetro, lo pueden ver acá en pantalla, tiene 3 colores. Uno rojo, uno verde y uno rojo. El primer rojo significa extintor no tiene presión, ¿sí? El primer rojo significa extintor no tiene presión. El color verde significa extintor está ideal o óptimo de presión. Chévere, hasta ahí muy bien. Y el siguiente rojo por encima del verde significa que el extintor está sobrepresurizado. ¿Eso qué significa? Que cuando vayamos a coger el extintor y lo vayamos a accionar, el extintor va a tener un poco más de presión de lo normal. Pero eso para nosotros no nos genera ningún tipo de inconveniente, no nos va a lesionar, no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Bien? El extintor además tenemos una manguera y una boquilla. Ojo, no debemos coger los extintores por la punta, por la parte trasera de la manguera, sino por la punta, ¿sí? ¿Para qué? Para tener más control de la manguera al momento de intentar sofocar o controlar un conato de incendio. Ahora bien, ¿cómo se acciona un extintor? ¿Qué es lo realmente importante de esta capacitación, incluso más que la parte teórica? Todos los extintores tienen una manera de operaciones, ¿sí? Que si están viendo, yo puedo accionar el extintor y en este momento le estoy dando duro y no lo acciono. ¿Por qué? Porque el extintor tiene un pin de seguridad. Yo comparo este pin de seguridad idéntico al de una granada, ¿sí? Yo lo comparo con eso. Si yo la granada no le quito el pin, no activo la granada. Y si yo se la dejo, obviamente tampoco va a accionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo para accionar esta granada, primero debo pasar por un filtro, que es este sellito anaranjado que vemos acá. ¿Qué debemos hacer? Cogemos el pin de seguridad y lo giramos hacia adelante o hacia atrás. No importa el sentido, con la finalidad de poder romper este sello, ¿sí? Una vez rompamos este sello, ¿qué hacemos? Retiramos con el dedito, suavecito y sin ningún tipo de fuerza, el pin hacia la parte de atrás. Y lo dejamos caer. Una vez yo quite el pin, saco la manguera, ¿sí? Yo debo sacar la manguera. Y ya una vez el extintor esté en esta condición, yo lo puedo accionar. Ojo, cuando nosotros cojamos un extintor es supremamente importante que antes de utilizar el extintor en el conato, probemos el extintor. Todo extintor se debe probar antes de ir al conato. ¿Por qué razón? Porque puede suceder,
y es algo muy normal, lamentablemente a nivel mundial en los extintores, y es que los extintores tienden a fallar. Entonces, si yo cojo un extintor y yo estoy en un segundo piso y voy al primero al parqueadero, listo, yo cogí mi extintor y me fui. Cuando llegué allá, probablemente el extintor no funcione. ¿Qué me va a tocar? Regresarme a ver dónde primero, dónde hay otro extintor. Segundo, que realmente sí sea para apagar ese fuego. Y tercero, que ya me estoy devolviendo y eso estoy perdiendo tiempo. Por ese motivo es importante probar el extintor antes de ir al conato, ¿sí? ¿Cuál es entonces la manera correcta? Con una mano cojo la manguera lo más cerca a la boquilla posible y con la otra mano lo debo coger por la parte de abajo. Si yo lo cojo abrazando la manija, ¿qué va a pasar? Que si yo entonces coloco el mismo ejemplo, si yo voy bajando de un segundo piso al primero, ¿qué va a pasar? Que por cada escalón que yo vaya bajando, muy probablemente yo voy a ir accionando el extintor. Por ese motivo es que yo debo cargar el extintor siempre por la parte de abajo y ya cuando yo llegue al conato es que ahí sí lo abrazo para accionar. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o sugerencias. Por ahora vamos bien. ¿Quién más? Vamos. Profe. ¿Dudas? Hola. ¿Nadie tiene dudas? Hola. Mis bellas damas, ¿alguien tiene duda? Con relación a las fechas de la recarga de los extintores, tengo entendido que tiene una duración de 1 año, no sé si estoy en lo cierto. Buena ¿Qué pregunta. pasa si yo utilizo un extintor que ya esté vencida la carga? Muy bien, buena pregunta. Todos los extintores que son amarillos o los que son plateados de agua deben recargarse todos los años, ¿sí? Cada año el extintor debe recargarse. Ojo, el extintor rojo que les mostré que se llama CO2, ¿sí? O el extintor blanco que les mostré que se llama Solcaflan, o el otro extintor blanco que les mencioné que es de un agua tratada, esos extintores se recargan cada 5 años. Ojo, se recargan cada 5 años, pero de igual manera hay que hacer una pequeña revisión todos los años. Pero los que son amarillos, que son los más comunes, sí o sí deben recargarse todos y cada uno de los años. Ahora bien, pregunta mágica. ¿Qué sucede si yo tengo un extintor vencido y lo quiero utilizar? Dependiendo la empresa a donde lo hayan recargado, puede o no que el extintor funcione. Y ahí el detalle. Y depende también en las condiciones en las que el extintor haya estado. ¿Por qué? Porque como es un extintor de polvo, ¿sí? En el caso del que tengo atrás, como es un extintor de polvo, si yo tengo un extintor a la intemperie, es decir, expuesto a la avenida pública, por ejemplo, donde me coge sol, donde me coge agua, donde me coge polvo, donde me coge, bueno, en fin, puede suceder que ese polvo se compacte. Y como ese polvo se compacta, obviamente, cuando yo vaya a intentar accionar el extintor, no me va a funcionar. Ahora, si yo tengo un extintor en una zona normal, por ejemplo, tengo el extintor en mi local, ¿sí? O lo tengo aquí, por ejemplo, en la oficina. El extintor fácilmente y sin problemas, aunque esté vencido, debe funcionar. ¿Sí? Debe funcionar. No importa que esté vencido. Vean, yo por experiencia propia me he encontrado extintores que incluso tienen hasta 3 y 4 años de vencido y yo los he accionado y me han funcionado sin ningún problema. Pero hay alguna salvedad. Implese maneja un polvo que es certificado para la recarga. Obviamente no es lo mismo recargarlo en una empresa que, por ejemplo, ir abajo del puente, para los que son de acá de Medellín, ir abajo del puente de industriales, por ejemplo, y recargarlo ahí abajo, donde no se sabe ni qué material están echando, donde no se sabe si ese químico es bueno, si no es bueno, si la presión está bien o no está bien. Entonces, lamentablemente, y comprobar un extintor, la única manera de nosotros comprobar realmente si un extintor funciona o no, lamentablemente es accionándolo. Entonces no tenemos otra alternativa más que confiar en la otra persona, ¿sí? Entonces, ¿puede o no puede funcionar? ¿Vencido? Sí puede funcionar, como puede que no. Puede que pase cualquiera de las dos cosas. Una pregunta, ¿en qué Sí, parte ellos uno cada año, a dónde se tiene que dirigir uno? Bueno, en el caso de la empresa que sea proveedora pues, de ustedes, que para el caso pues obviamente es Implacer,
Las encargadas de la empresa de FENALCO en este caso simplemente llaman acá a la empresa y de aquí de la empresa mandan un vehículo hasta allá o hasta donde ustedes tengan el extintor y se los recogen. Hay otras empresas que no, hay otras empresas que le dicen, bueno, venga, tráigalo, yo aquí se lo recargo y usted se lo lleva. Puede suceder cualquiera de las cosas. ¿Respondí a la pregunta o no? ¿O todavía con la misma duda? No, sí, está bien. Daniel, una pregunta que Sí, yo he señora. escuchado por ahí, tú me dices si es verdad o no es verdad, que los extintores cada cierto tiempo hay que moverlos, o sea, no dejarlos todo el año como en el mismo En el mismo sitio. lugar, exacto, sino que hay que moverlos. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Sí, sí. Los extintores amarillos, ¿cierto? Los que son amarillos, solamente los amarillos. O en el caso de los que son, como por ejemplo este, que es un extintor rojo, pero si ustedes ven el nombre de la etiqueta dice polvo químico, ¿qué hay que hacer? Por lo menos, como mínimo, cada trimestre, es decir, cada 3 meses, que lo ideal es que sea semanal o por lo menos mensual, pero como mínimo, cada 3 meses, uno coge el extintor, le da una vueltecita hacia abajo, una vueltecita hacia arriba y ya, eso es suficiente. Si lo quieren batir, lo pueden batir. Si no lo quieren batir, no hace falta batirlo. Pero por lo menos con hacerle el giro de 180 grados y volverlo a girar, ya con eso tiene. No hay ningún inconveniente. Eso es para que el polvo, si se está empezando a compactar, entonces busque otras partículas que están sueltas y no se terminen de compactar, sino que quede todo sueltecito. Para el momento que se vaya a utilizar el extintor, no tenga ningún tipo de inconveniente. Bueno, otra pregunta que me han hecho por ahí es Sí. la forma en que debe estar colocado el extintor, por ejemplo, en el vehículo. Bueno, Si puede eso- estar acostadito, si tiene que estar paradito. Esa es una pregunta muy curiosa y que ninguna norma la tiene, ¿sí? Ni siquiera la norma de tránsito. ¿El extintor puede estar parado? Sí. ¿Puede estar en diagonal? Sí. ¿Puede estar acostado? Sí. ¿Puede incluso estar boca abajo? Sí. No hay ningún problema en que el extintor esté boca abajo, no hay ningún problema. Pero ojo, al momento que se vaya a accionar el extintor, es decir, que ya lo vayamos a ejecutar, en ese punto sí es importante que el extintor esté lo más vertical posible. ¿Por qué razón? Porque si nosotros cogemos el extintor y lo accionamos desde este ángulo hacia arriba, ¿qué va a pasar? El nitrógeno, ¿verdad? Que se supone que va aquí abajo, que es el aire, va a subir. Y el químico, que se supone que el polvo está aquí arriba, pues en el caso de que esté abajo el extintor, se supone que está compactado aquí abajo. Si yo lo acciono al revés, ¿qué va a pasar? El químico me va a ir hacia la parte de abajo y el nitrógeno hacia la parte de arriba. Y si ustedes se fijan en la cámara, la salida del químico es por esta ranura. Entonces, obviamente, cuando yo intente accionar el extintor, ¿qué me va a pasar? Que lo que me va a salir es el nitrógeno y no el químico. Entonces, ahí más fácil van a decir que el extintor no funcionó. Y no es que no funcionó, es que simplemente no supieron accionarlo de la manera correcta. Ok, gracias, Daniel. Bueno, para responder un poco a la pregunta que hicieron ahora de dónde pueden recargar el extintor, pues yo les cuento, pues donde quieran, como les dijo Daniel, ¿verdad? Donde ustedes deciden. Ustedes, por hacer parte del programa Gestión el Riesgo, Fortalezco mi Negocio, presentando este volante que se los voy a mandar al correo, al chat, y identificándose como parte del programa, con Implesec tienen un 30% de descuento, sea para recargarlo o sea para comprar uno nuevo. Ese es uno de los beneficios que nos da nuestro aliado Implesec. Beatriz, me estoy quedando sin batería, me voy a apagar. No, ya vamos a terminar. Dale que vamos a terminar incluso. ya con eso estamos terminando. Igual acuerden que les mando la información para los que no se pudieron conectar. No sé si tienen alguna otra pregunta para Daniel. Hace una preguntita. Acá dicen una, ¿se debe recargar o no usado después del año? Usado, ojo. Si el extintor es usado, ojo, ahí voy a hacer una aclaración. Si el extintor estaba nuevo, ¿sí? Tenía normal su PIN, su sello, tenía todo. Y yo le quité el PIN. Le quité el PIN de seguridad. ¿Listo? Bien. Y simplemente yo medio lo accioné. Un pequeño pistolazo. ¡Pam! Y el extintor se accionó.
De ahí en adelante hay que recargarlo. No se puede dejar el extintor así en esa condición. ¿Por qué? Porque después que yo le haga el primer accionamiento, en 3 horas, más o menos es el tiempo, ya no va a funcionar el extintor. Porque la presión la va botando por la manguera y por ese motivo el extintor ya no se va a accionar, ¿sí? Por eso es importante que si accionamos un extintor, automáticamente manden a recargarlo, porque de resto no les va a servir. Así sea un poquitico que hayan gastado, el extintor no les va a servir. Dani, igual acá en Colombia, por norma, el extintor se supone que se recarga cada año. Lo digo porque si alguien lo tiene en su vehículo y el agente de tránsito lo para y le pide el extintor y está vencido según la calcomanía que trae, que dice la fecha, pues obviamente eso te va a dar para que te hagan un parto. Sí, el parto de la multa. Sí, sí. Y creo que la multa, si mal no recuerdo, es como 700 o 800 mil pesos, me parece. Algo así. Vale mejor la recarga o incluso hasta comprarlo nuevo. Sí, es verdad. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para Daniel. Dudas, preguntas, vamos. ¿Es ahora o nunca? Bueno, como que no, igual la plataforma nos saca a las 11:30. Recuerden que les mando la presentación, les pueden ver el video de la charla también, que ya vamos a tener forma de verlos en nuestro canal de YouTube, para que repasen, para que compartan esta información. Recuerden que parte de gestionar el riesgo es que entre más personas estemos preparados y más personas conozcamos de estos temas, pues vamos a tener un hogar y una ciudad más segura. Entonces estos temas, ojalá todo el mundo supiera el manejo de extintores y todo lo que hemos venido hablando. Totalmente cierto. Agradecer mucho a Implesec, en cabeza de Daniel en este caso, por la capacitación deliciosa. Parece una capacitación encantadora que, a pesar de ser virtual, yo creo que logramos entender muy bien el tema, entender y conocer un extintor por dentro, los tipos de extintor. Entonces creo que hoy nos vamos con una herramienta más para nuestros hogares, para nuestros negocios, mejor preparado frente a una emergencia por un incendio, un cortocircuito. Creo que tenemos más herramientas cada día. Y de igual manera, doña Beatriz, muchísimas gracias. vea, las puertas en Implesec pues están abiertas para el día que ustedes decidan hacer. Incluso la presentación, por supuesto, presencial, no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer, así sea grupitos de 10, grupitos de 5, no hay ningún problema. Lo mismo para la parte práctica. Si podemos que veamos un día cómo hacer práctica, pues yo no tengo ningún inconveniente, la podemos hacer. Empecé a ustedes igual les suministran unos extintores pues para utilizarlo, no tienen ningún costo y bueno, ahí miramos cómo hacemos. Muchas gracias, Daniel. Esperemos que esta pandemia nos deje empezar y seguir con esos procesos prácticos, porque yo sí soy una convencida que en emergencias, en desastres, en gestión del riesgo, es un tema práctico, juega un papel muy importante. Entonces lo tenemos muy pendiente. Ya quedó aquí grabado, ya no se puede retractar, quedó grabado. Somos 23, 22 que tenemos ahí en la memoria su oferta. Muchas gracias, Daniel. A ustedes, chicos y chicas, muchas gracias. De verdad, ustedes saben que a mí me encantan estas capacitaciones con ustedes. Los que están enfermitos, espero que se mejoren, que no sea nada grave y que todos los que tienen inconvenientes, pues todo se les solucione de la mejor manera. Luz Aleida, no sé si quieres decirles algo a todos los chicos. Gracias, Beatriz. Pues no, para no extender tanto la capacitación, porque ya las baterías se están acabando y ya los muchachos están un poquito cansados también. No, solamente dar las gracias a Implesec, mil gracias por todo ese conocimiento, a FENALCO, obviamente, por todo este proceso tan hermoso que estamos adelantando con los beneficiarios, y a Juliana Vargas, que también la tenemos acá como invitada. Muchas gracias por ese acompañamiento constante que nos dan. No sé si Juliana quieres darles un saludito así súper chiqui a los chicos para que nos podamos despedir. Claro que sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ay, bueno. Ay, perdón, ahorita tuve un problema con el audio y no te pude contestar cuando me invitaste a participar. Una disculpa muy grande. Tranquila, todo bien.
Muchas gracias por participar. Lo que nos acaban de explicar es supremamente importante, no solo para cuidarnos nosotros, sino para saber reaccionar ante cualquier evento que le suceda a nosotros, a nuestra familia o a algún vecino. Así que espero que hayan tomado esta valiosa información. Es por su seguridad y es por la seguridad como de todos. Agradecerles conectarse. Yo sé que es un poco difícil a veces, que nos toca desde el celular, que a veces no tenemos internet, que los datos, que la batería y todo eso. Así que yo sé que el esfuerzo que están haciendo es muy grande. Como lo mencionaba, siempre vamos a estar acá para apoyarlos a ustedes por parte de ACNUR. Así que lo que necesiten, no duden en irnos, llamarnos o solicitar cualquier tipo de cosa. Y muchas gracias de nuevo por haber asistido. Muchas gracias a ti por impartir esa clase tan interesante y estamos acá pendientes cualquier cosa. Claro que sí. Bueno, nada, gracias a todos. La verdad es un placer y un honor, por supuesto, compartirles estos conocimientos pues, a mis compatriotas y paisanos. Estamos muy orgullosos pues, de pertenecer a esta gran familia, por supuesto, de que es Venezuela. Y agradecer también a Colombia que nos ha brindado las puertas, por supuesto. Y bueno, para adelante que vamos es para allá. Para lo que necesiten, con mucho gusto, pues desde el ámbito personal o bomberil o de impleseo, pues para los gustos que sean, me pueden indagar en mi número y con mucho gusto pues les brindaremos la información que necesiten. Bueno, muchas gracias, un muy buen día para todos y pues Gracias. nos estamos viendo nuevamente. Se cuidan mucho. Feliz día para todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Chao, muchas gracias. A ustedes. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Ahora vamos a ver si Chao.